Negocio en marcha. El día de hoy es importante que al ente económico se analice este concepto de negocio en marcha. Es un principio fundamental, es un principio básico, es algo que tú tienes que estar viendo como contador para ver si el negocio en el cual tú estás informando o sacando información financiera tiene negocio en marcha. Para esto, el día de hoy nos acompaña mi gran amigo Mauro González, que es un investigador y analista de la información financiera que nos ayudará a entender el contexto, qué es el negocio en marcha y nos va a platicar hasta toda la cuestión de referencia de las revelaciones a estas notas, a los estados financieros referente a la información de negocio en marcha. ¿Estamos listos? Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema que si bien es una cuestión visualizada del lado financiero, del lado de las normas de información financiera, el día de hoy, 2020, es de gran impacto. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que al final de cuentas podrían estar en una causal de que ya no puedan seguir operando o hay algunas que en un futuro no muy lejano podrían tener una repercusión de que no puedan seguir operando este tipo de empresas. Y si nos vamos a una cuestión fundamental, en cuestión de un análisis de los postulados básicos, de lo que anteriormente conocíamos como principios de contabilidad, tenemos ese postulado que es el negocio en marcha. Para este tema, que va a ser de Negocio en Marcha 2020, tenemos un gran invitado, un gran amigo, Mauro González. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo. Pues sabes que el cariño recíproco muy bien aquí, trabajando todos aparte, a veces en home office, a veces dando vueltas a la oficina, como todos, pero bien, muchas gracias. Sí, ya nos ha estado tocando estar en home office, en la misma office, ¿no? El estar ahorita un poco, estar a un lado en la casa, ayudando también, porque a mí me tocó la escuela de los niños, y pues tener tiempo también para que tú puedas trabajar, donde los espacios ya se han vuelto muy limitados y hasta también agarrado de noche tiempos para poder sacar diferentes cosas de la chamba, ¿no? Sí, dicen que esta pandemia mundial es una tormenta en la que estamos todos, pero en diferentes balsas, ¿no? Y así es. Todos la vivimos, pero de manera diferente, los que tienen hijos más pequeños, los que tenemos hijos más grandes. Sí, 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 pero es adaptación, ¿no? El tema es adaptación. Y esto estamos hablando que es a nivel personal, como dices, cada quien lo está viviendo de una forma diferente, cada quien tiene sus diferentes miedos, cada quien tiene su diferente forma de pensar y el análisis de en algo introspectivo, en una cuestión muy de familia y de qué es lo que se tiene que hacer por cada uno de nosotros. Pero justamente este efecto también se le está replicando a las empresas, a los entes económicos, para hablar en una cuestión de generalidad, sin estar hablando de si son empresas, personas morales o personas físicas, sino de ese ente económico. El día de hoy, para poder identificar este postulado básico, este análisis del negocio en marcha, ¿qué nos puedes decir de un antecedente, Mauro? Bueno, pues como tú lo dijiste, es parte de los postulados básicos de la normatividad financiera, inclusive no nada más mexicana, local, sino internacional. Y me gusta siempre comentar que hablar de información financiera nos remite a la ciencia. Todos los que tenemos la oportunidad o por vocación estudiamos una carrera, pues somos científicos de alguna manera. Entonces siempre tener medidas que sean confiables, que sean objetivas, sin sesgos de criterio, es importante para avanzar en la sociedad, en la economía. Y en materia de reporte financiero, pues también es necesario una medida estándar internacional que permita medir entidades económicas, y eso es una norma de información financiera. Es por eso una norma en inglés se llama estándar, porque es un estándar de medición en donde la sociedad nos ponemos de acuerdo para tomar las mismas medidas, así como hay medidas, pesos y medidas locales e internacionales. Aquí medimos el peso con kilos, en la Unión Americana con pulgadas, digo, perdón, con libras, pulgadas es para distancia, aquí serían metros.
Así también para la información financiera, ¿no? De manera local tenemos las NIF, de manera internacional las IFRS, y como son normas cuyo enfoque de emisión es un enfoque de principios, no un enfoque basado en reglas como son las normas americanas. Esto quiere decir que no vamos a encontrar una regla para cada caso, para cada entidad o sector, sino que son normas muy concisas, pero que sí están apegadas a un marco conceptual, que otra vez es un elemento que siempre hace la ciencia. Un marco conceptual pues enmarca, acota, define precisamente el objeto de estudio de una disciplina, y esto es en donde encontramos estos postulados y el postulado de negocio en marcha. Dentro de los postulados que tenemos en la norma internacional mexicana, pues destacan muchos: entidad económica, ¿no? Sustancia económica, devengación contable, y uno muy importante precisamente es el famoso going concern o negocio en marcha, que establece que la información que se prepara y que se corta a ciertos periodos para poder medir a una entidad económica, aquí no hablamos de personas físicas, morales, régimen general, hablamos de entidades económicas, pues se asume su continuidad. Se asume que es una entidad que, aunque a una fecha, 31 de diciembre, se están tomando mediciones, pues algo que sigue en movimiento, y cuando menos se asume que para el siguiente periodo de 12 meses, pues va a seguir operando. Eso es lo que define este postulado. Oye, Mauro, ahí en este análisis, y yo he tenido muchas oportunidades de verte dar cátedra en algunas pláticas. De hecho, en una de ellas nos llegamos y nos conocimos hace algunos años, y lo que me gusta de tus charlas es justamente el hacer el hincapié de que este tipo de normatividad que tenemos aquí en México y de la internacional, comparada con la US GAAP o norma de Estados Unidos, estaríamos hablando que tiene que ver mucho con el juicio profesional. Esto de donde estamos en los principios, o bueno, más bien los postulados básicos para efectos de la normatividad contable, pues forman parte de un marco conceptual de las normas de información financiera, que también están ligadas con las normas internacionales, pero es ese vínculo de el juicio profesional que tenemos para poder impactar y ver el alcance, que como dices, no es una regla que me diga cómo poder identificar el negocio en marcha, sino es más bien con mi juicio profesional, con la experiencia que yo tengo, con la experiencia de estar asesorando o estar analizando el sector, pues me daría pautas para ver justamente de esa permanencia de la empresa en el transcurso del tiempo. ¿Sería correcto? Sí, efectivamente, y tocas un tema muy importante porque precisamente un enfoque basado en principios, en donde, como bien lo dices, tiene un fuerte énfasis en el juicio profesional, que nosotros aquí en la firma definimos juicio profesional como conocer la entidad, conocer la norma, desde luego, y conocer el entorno, cómo lo que está pasando en el mundo está impactando a esta entidad económica de la que estemos hablando, sobre la cual estamos presentando el reporte de información financiera. Ese es el juicio profesional, o sea, tener esa visión global, como bien lo dices. Y fíjate que esto lleva a salir del texto de la norma y entender ese contexto, entender cuál es el giro de la empresa, cuál es la propuesta de valor de la empresa, cuál es el contexto en el que está operando, cuáles son sus políticas, no nada más contables, sino administrativas. O sea, entender todo ese ecosistema e involucra multidisciplina. Una broma, si me permites decirlo así, que a veces decimos, es que cuando abres un curso de normas de información financiera, lo que menos llegan son contadores, porque es un tema que interesa, y desde luego que sí, pero es un tema que interesa a abogados, ingenieros, actuarios, desde luego a contralores, a directores, porque se trata precisamente de entender ese ecosistema complejo que es una entidad, para que después lo impactemos en medidas financieras. Entonces, es cierto, ese juicio profesional. Esto, inclusive, a algunos colegas pudiera sonarle raro porque mientras en otras materias, por ejemplo, la fiscal, tienes que tener un énfasis en la normatividad, o sea, lo que dice la ley, porque de modo que la autoridad fiscal te diga, pues a tu juicio profesional considera cuánto hay que deducir, ¿no? O si lo haces deducible al 100% o no. Imagínate, la ley es una regla estricta que te da procedimientos específicos. Y en cambio, cuando tú estudias la norma de información financiera, tienes que salir a ese entorno y usar el juicio profesional. Quiere decir entender el negocio, entender el entorno y lo que nos marca el marco conceptual, y cuál es el sentido de la información financiera, es que sea útil para toma de decisiones en el sentido que me está
diciendo cuál es la posición de los elementos económicos financieros de sus recursos económicos financieros a una fecha, ¿no? Bajo este estándar que estamos diciendo. Entonces, efectivamente, implica entender ese entorno, ¿no? Entonces, a veces hasta da ansiedad decir, oye, pues que la norma no es una receta de cocina, no, no es una receta de cocina. Y eso lleva, como también lo mencionas ahorita, una ética profesional muy fuerte porque todos buscamos aplicar esta norma buscando esa verdad. No me voy a poner en rollos epistemológicos, pero buscando esa verdad económica bajo este estándar. Oye, Mau, y también complementando un poquito, o sea, esto de ese análisis del juicio profesional, pues tiene que ver hasta factores de riesgo, ¿no? El análisis de riesgo crediticio, de riesgo de liquidez, de riesgo de efectivo o de flujo, o sea, diferentes tipos de riesgo que, como dices, ver el entorno de la empresa, del ente económico, que al final de cuentas lo estaría orillando a tener un negocio en marcha o tener una causal de que se está viendo que el negocio no va hacia adelante. En una perspectiva también es, si dentro del análisis del postulado me dice la cuestión de este negocio en marcha que se ve hacia adelante en una cuestión de permanencia del ente económico, ¿cuáles serían una de las causales? En una cuestión global de que no pudiera haber una permanencia de este ente económico, independientemente de que ahorita te haría la pregunta referente a este año 2020 con los efectos de la pandemia. Bueno, es muy interesante. Por ahí había una frase, no me acuerdo dónde la leí, que decía que la información financiera, generar información financiera no es nada más una cuestión de técnica contable, sino de involucramiento de todos los niveles de la organización. Algo así decía esta frase, y es muy cierto porque lo primero que empieza en un ente económico para asumir que tiene un negocio en marcha, que es un negocio en marcha, pues es que hay una visión de futuro, que la misma dirección, la cabeza de la organización, pues tiene una intención de ir al frente. Cuando damos clase en la universidad le decimos a los alumnos que para qué se crea una empresa y todos dicen para ser rentable y decimos no, esa es ya la consecuencia, se crea para permanecer en el tiempo. Se tiene que tener la idea, hablando de una persona moral, de que inclusive sus accionistas pueden morir, pero la empresa permanece. Inclusive esto es en el ámbito cultural, en otros países es más fácil entender que no es mi empresa, yo soy accionista de la empresa, pero la empresa adquiere vida propia. Entonces eso nos lleva a que la empresa tenga una visión de futuro, o sea, cómo se ve en el futuro. Y esto implica pues una planeación, y esto implica una medición de indicadores, cómo vamos avanzando, y finalmente una estrategia. Y esta estrategia es la que en términos financieros se baja a través de un pronóstico financiero. Es decir, cómo nos visualizamos hacia el frente, a partir de qué? De una visión de futuro que tenga la entidad. Segundo, de revisar cómo andamos, o sea, si el camino como venimos nos va a llevar ahí, si no hay que hacer los ajustes necesarios para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Porque a lo mejor si seguimos como venimos, que eso nos permite el análisis financiero, pues vamos a llegar a otro lado, no a donde queremos. Entonces, ¿qué ajustes tenemos que hacer? Y el tercero, que es muy importante y que nos refiere a la situación en la que estamos, es ¿y el entorno cómo se presenta? Porque el entorno actual y el cómo lo esperamos nos va a ayudar a llegar o nos va a desviar o nos va a complicar mucho llegar a donde queremos llegar. Y entonces eso también se tiene que plasmar en la estrategia de la alta dirección. Entonces, cuando uno como contador, bueno, tú me preguntas sobre qué se basa, bueno, sobre el pronóstico financiero, solamente que el pronóstico financiero lo hace toda la organización encabezada, dicho así, por la dirección general. Alguna vez me decía alguien, un cliente, oye, tú eres contador, entonces tú me puedes hacer un pronóstico financiero, y le decía, no, lo tiene que hacer la dirección general, yo te lo traduzco a números. Y desde luego uno como contador, como profesionista, pues va sometiendo a juicio esos parámetros cualitativos que te están dando, ¿no? Oye, ¿por qué dices que vas a vender más? ¿Por qué dices que tu costo se va a eficientar? ¿Por qué dices que la recuperación de tu cartera se va a acelerar o no? Que son precisamente estudios que hacemos, por ejemplo, cuando probamos la viabilidad o el no deterioro de los activos de larga duración de una entidad. Se basa mucho en el pronóstico financiero, pero esos números se basan en premisas cualitativas que la dirección
y digamos todo el cuerpo directivo, pues está estableciendo hacia el futuro. Oye, Mauro, y analizando entonces ahorita lo que estás diciendo, es pronosticar y analizar realmente lo que voy a estar haciendo de aquí en un periodo pues corto, largo, para poder ver cómo va a empezar la cuestión de la empresa. Y también haciendo entonces un poquito la separación de entes económicos que por su forma de administración ha cambiado el objetivo de su permanencia, como pueden ser las que están en liquidación, como las que pueden entrar en escisión o las que pudieran estar en una cuestión, en una fusión, que son algo que se pueden estar operando, pero ya traen con un objetivo diferente de un negocio en marcha, sino que llegan a un cierto punto y al final de cuentas se convertirán en otra cosa, pero esos serían casos especiales de los que no abarcaría negocio en marcha. Claro, bueno, lo que pasa es de que se asume la continuidad, pero de otra manera. Te pongo un ejemplo, inclusive antes de esta pandemia, y que es algo que pasa cuando se prueba si hay una evidencia de deterioro de activos. Me acuerdo de un cliente, empresa internacional, que ellos fabricaban herramientas, o más bien las lonas con las que se fabrica el papel, ¿no? Donde trabajan la celulosa, la secan, la blanquean, y otra serie de aditamentos para la industria del papel. Y él me decía hace ya muchos años, pero me decía, ya mis telares están deteriorados, aunque eran nuevos, italianos. Sí, yo ya sé que están deteriorados. ¿Por qué? Porque ya no me van a generar más beneficios económicos. Uno pensaría, oye, pero si son nuevos, no se ven desgastados, no se ven viejos. Dice, no, lo que pasa es de que el papel ya se está dejando de usar en el mundo. Nuestros estudios, me decía él, a nivel internacional nos dicen que no se va a dejar de usar totalmente, pero va a bajar mucho el uso del papel. Entonces, ya vamos a poderle sacar poca rentabilidad a nuestras refacciones que venimos para la industria del papel. Dice, entonces, el último jalón, así me decía, de utilidades que vamos a sacar de esta industria del papel, lo estamos ya reinvirtiendo a nivel internacional en la industria aeroespacial, porque las lonas que ellos hacían para la industria tenían que tener propiedades térmicas muy especiales, porque en el espacio, se están reinventando hacia la industria espacial porque van a hacer los paneles de satélites. En el espacio, pues la cara que dé al sol es muy alta y la que da hacia atrás es congelante. Entonces ellos podían fabricar ahora estos paneles y decía, ya nos estamos haciendo toda una reingeniería, como antes se le llamaba. Dice, entonces ya poco a poco vamos a empezarnos a convertir. Fíjate, y esto es antes de la pandemia, simplemente porque el mundo siempre está cambiando. Hoy creo que como muchos opinan, yo estoy de acuerdo, esta pandemia no es que vaya a cambiar el mundo, sino que nos está adelantando hacia donde ya íbamos, que es la digitalización de muchos de nuestra vida. Entonces, aquí, como bien dices, no es que se acabe el negocio en marcha, sino que sigue en marcha, pero ¿cómo puedes validar, como me preguntabas hace un momento, que efectivamente es un negocio que sigue en marcha? Pues por esa estrategia, por esa visión de futuro. Al contrario, la alta dirección y a nivel internacional se dio cuenta que ya no podían vivir mucho de venderle a la industria del papel, y entonces, antes de que quedara en una situación de peligro, de riesgo ante un negocio en marcha, pues empiezan a haber estrategias que hacen que se reconvierta la industria, que es lo que está pasando ahorita con la pandemia. Entonces, fíjate qué interesante. Nosotros como técnicos lo que hacemos es que probamos la viabilidad, o sea, el deterioro no de los activos, y lo bajamos a números. Pero una empresa no debe de darse cuenta que están deteriorados sus activos o que su viabilidad de negocio en marcha está limitada porque lleguen los auditores y se lo digan. Eso ya estaría trágico, sino que la misma dirección de la empresa debe de estar viendo siempre al frente y darse cuenta que hoy más, pero el mundo siempre cambia, ¿no? No sé si me explico con eso. Sí, sí, y también déjame decirte un comentario de la cuestión de la permanencia. Actualmente, cuando yo constituyo una persona moral, una sociedad, sea civil o sea mercantil, muchas veces ya se está poniendo o se asienta dentro del acta que es de vida indefinida, porque hace algunos años, y seguramente te tocó al igual que a mí, que las actas constitutivas se le ponían 99 años, justamente como lo decías en las cuestiones de generaciones.
donde me habían explicado que eran de 33 años cada una de las generaciones y al cambio de la tercera a cuarta generación ya se perdía mucho el interés de las empresas, por eso es que se llegaba a limitar. Pero esto digamos que es una visión ya muy pasada de tiempo y el día de hoy es justamente también la cuestión de la permanencia. Ahora, creo que es muy importante hacer la precisión que estás diciendo en que los auditores no es una cuestión de indicativo que te tienen que decir, ellos están para opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros. Lo que sí es importante es que yo como contador contador haciendo la información financiera, los estados financieros con sus notas, ese análisis tiene que salir de la misma empresa, no de que alguien con ojos externos, que si bien podría reafirmar o confirmar o al final de cuentas decir algo diferente a lo que yo estoy opinando como contador, pues cada uno tendrá sus propios elementos, pero tiene que salir del contador, tiene que salir de la cuestión administrativa. Formamos parte de la cuestión de la elaboración de la información financiera y de los estados financieros en el sistema de procesamiento contable. Entonces sí, creo que es muy importante lo que estás diciendo en ese análisis de que aparte no solamente es una cuestión de decir, no, pues como ya estamos en tema pandemia, todo el mundo está susceptible a no estar en negocio en marcha. No, hay diferentes indicadores que son hacia futuro, es traer valores presentes de cuestiones de unidad efectiva de recursos, que al final de cuentas lo estaríamos repercutiendo en nuestros números, en los análisis para poder ver si hay cierto deterioro, como dices, de los activos. Entonces, mucho más un análisis científico de cálculos, como lo estabas diciendo en un principio, que una simple estimación de todo el alcance que pueda tener, ¿no? Claro, que los cálculos, los números, finalmente se basan en las premisas cualitativas, que son precisamente cuál es la visión que se tiene, por qué se piensa que va a funcionar, como en este caso que te decía, ahora fabricarles a la industria aeroespacial, ¿no? Qué expectativas se tiene. Y desde luego el mundo cambia y pueden pasar muchas cosas. Nadie vamos a tener la certeza de lo que va a pasar en el futuro, pero lo que se busca es que sí se tengan bases que hayan sido estudiadas, que hayan sido pensables y sobre todo que sean observables, ¿no? Que se puedan medir. Decimos en nuestros cursos de broma, tú lo has de ver oído, que decimos que no se vale utilizar las leyes de mercado para hacer estas estimaciones. O sea, las de Walter Mercado, hablarle a los psíquicos y preguntarles, ¿cómo crees que me vaya a ir? ¿Me irá bien? Y algo que tú decías muy importante, quiero retomarlo, es que efectivamente el análisis, tú sabes que en materia financiera decimos que análisis financiero es estudiar lo que ya pasó, o sea, ver mis estados financieros que marcan qué son mis indicadores, o sea, es como ir a hacer una química sanguínea y a partir de eso tomar decisiones hacia adelante, ¿no? Y a veces pensamos que es al revés, ¿no? Cuando yo llego y pido mis resultados de química sanguínea y me dicen que tengo los triglicéridos y las grasas altas, en ese momento digo, ¿y cómo le hago para bajarlas? Bueno, pues eso ya no lo puedes hacer, eso es pasado, pero sí puedes a partir de esto tomar decisiones hacia el futuro, porque si sigues igual, al menos ya sabes a dónde vas a terminar, ¿no? En el hospital. Pero entonces, ¿qué ajustes tienes que hacer hacia el futuro para que estés donde quieres estar, ¿no? Oye, Mauro, y también Ley General de Sociedades Mercantiles, también diría por ahí un antecedente de también llegándolo y poderlo comparar con un negocio en marcha, que cuando pierdes dos terceras partes de capital, pues obviamente te estaría llevando a una quiebra técnica, ¿no? Es una cuestión legal que estaría basado justamente también en esto de negocio en marcha. Sí, claro. Nada más que fíjate, aquí hay algo bien interesante. Cuando nosotros estamos viendo información financiera a una fecha, que son mediciones, el postulado de negocio en marcha establece que es algo que se está moviendo. Si yo te enseño mis exámenes médicos, otra vez volviendo al ejemplo de química sanguínea, y te digo, mira, aquí están mis exámenes médicos que me saqué a las 7 de la mañana, así es como estoy. Pues la verdad es que no es cierto, no es así como estoy, así estaba a las 7 de la mañana. Ahorita ya me tomé un cafecito, desayuné, entonces ya mi química es otra. De alguna manera tenemos que presentar información financiera y cortar en periodos de tiempo para poder medir, pero es algo que se está moviendo. Entonces, una quiebra técnica en un momento, a una fecha, no necesariamente implica que hay hay un riesgo de que pueda haber no se cumpla con el postulado de negocio en marcha, desde luego. Es el foquito que nos está diciendo, pero no es algo que ya defina que no hay negocio en marcha, porque volvemos a lo mismo.
Hay muchas empresas que en situaciones no como esta, que es especial, pero que precisamente en crisis como la del 94, como la del 2009, se quedan en una situación de insolvencia, pero hay un futuro, ¿no? Entonces, hay un futuro e inclusive está la ley de concurso mercantil, en donde lo que es decir, a ver, si no tengo liquidez, tengo deudas, pero también tengo una visión de futuro, ¿no? Y tengo oportunidades. Entonces, aquí la cuestión es también, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo proyectas tu futuro? Entonces, aquí sí es una situación muy interesante y muy interesante tu pregunta, porque no nada más porque tengas una medición a una fecha quiere decir que ya no hay negocio en marcha. No, hay un riesgo de negocio en marcha y por eso otra vez volvemos a las proyecciones financieras para ver qué va a pasar en el futuro. En el futuro pides un préstamo, entras a un concurso mercantil, realizas algunos activos, pides mayor capitalización de tus inversionistas, modificas lo que estás fabricando ahorita. Entonces, eso es una parte muy estratégica y otra vez, como ves, se involucran diferentes áreas de la organización. Permíteme nada más decirle a las personas que nos están viendo que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos subiendo justamente contenido que creo que te puede ayudar a ti el día de hoy, no solamente con una cuestión de la pandemia, sino ver los aspectos contables, jurídicos, fiscales, contables, de información financiera, que creo que el día de hoy son necesarios para poder evolucionar y ver cómo poder ayudar a la cuestión de las empresas que son nuestros patrocinadores de servicios o al final de cuentas pues somos trabajadores de ellos. Entonces creo que es importante identificar que pueden suscribirse al canal, que le estamos dando por ahí algunos conceptos con cápsulas, como el día de hoy que estamos hablando de negocio en marcha, y también los invito a que le den like a la página de Facebook. Oye, Mauro, una cuestión todavía adicional es, si bien el día de hoy todavía muchos de los auditores todavía no han entregado estados financieros auditados o así ajustados de acuerdo a su propia opinión, y que acaba de salir hace unos cuantos días la cuestión de una ampliación en tema fiscal para entregar la cuestión del dictamen, que el dictamen fiscal pues parte de la razonabilidad de los estados financieros dictaminados financieramente. En ese aspecto, pues todavía está abierto el lapso entre la aprobación de los estados financieros y del cierre de los estados financieros, que en este caso sería el 31 de diciembre de 2019. Hay por ahí un boletín que me habla de hechos posteriores. Esto de negocio en marcha quedaría plasmado dentro de hechos posteriores, y cómo vendría algo de una revelación justamente con esto. Claro, esta NIF C13 que habla de hechos posteriores es una norma de revelación, le llamamos, porque nada más recordando, aplicar las NIFs o las IFRS implica hacernos, ajustarnos a un estándar de cómo evaluamos, cómo presentamos la información y qué revelamos. Y la revelación se refiere precisamente a la información en notas que acompaña a la información financiera. Es importante destacar que información financiera no nada más son los estados financieros básicos, sino las notas. Si no tengo las notas, pues tal vez estoy dejando de ver el 50% de la información que me ayuda a hacerme ese juicio. Y entonces, por eso es que es muy importante esta NIF de hechos posteriores que nos dice, como tú bien lo decías, entre la fecha de cierre del periodo que se está dictaminando y la fecha de autorización de los estados financieros, en este caso, pues muchos lo toman para efectos fiscales, bien lo decías tú, parte todo de la información financiera, ¿no? El fisco precisamente toma esta prueba, este dictamen sobre la razonabilidad para que además le entregue a él un dictamen fiscal para verificar el cumplimiento de esa obligación. Entonces, en esta fecha, en que generalmente se considera que son de 3, 4 meses, y que ya se autoriza la emisión de estados financieros, si pasan eventos importantes que, aunque no correspondan al ejercicio que estamos cerrando, por ejemplo, 2019, si corresponden al ejercicio de 2019, además hay que hacer el reconocimiento contable, el ajuste. Pero aunque sean eventos que pasaron ya en enero, febrero, marzo, abril de 2020, se tiene que revelar en notas a los estados financieros para hacerla más útil, ¿no? Como
una posible quiebra, un caer en impago a algún acreedor, una evaluación importante en instrumentos financieros o en tipo de cambio que le impacte un siniestro, todo eso te tiene que revelar. Y desde luego que como entramos en la pandemia ya, que lo sabíamos desde enero, pero lo veíamos muy lejos, pero ya en febrero o marzo era algo inminente, pues entonces efectivamente se tiene que revelar cuál es el riesgo de que hay que esta entidad no pueda continuar. Y entonces probablemente caiga en no cumplir con este postulado de negocio en marcha, efectivamente. Pero fíjate, esto implica otra vez conectarse y que el auditor analice qué elementos me vas a dar. Por ejemplo, si yo te estoy dictaminando a ti, ¿qué elementos me vas a dar? Dime cuál es tu planeación estratégica, cómo te vas a reinventar, qué vas a hacer para que yo pueda medir el tamaño de ese riesgo de que no puedas continuar en marcha. Yo creo que muchas entidades que presentaron sus estados financieros en marzo, inclusive las que lo presentaron en febrero, no se les fue este riesgo. ¿Por qué? Porque a esa fecha, a febrero, marzo tal vez, todavía no se alcanzaba a ver el impacto que iba a tener esta pandemia. Como todo, pues lo veíamos muy lejos, parecía que nada más les iba a pegar a los chinos, pero lo dices muy bien, efectivamente. Yo creo que mientras más tardaron o se tarden en presentar información financiera, pues va a ser más revelador esa nota en donde decimos, ¿sabes qué? Probablemente estemos en un alto riesgo de no continuar en marcha. Y si la entidad, a mí como dictaminador, no me muestra los elementos suficientes por los cuales dice que sí va a continuar, pues el auditor tiene que revelarlo así. Mauro, creo que con lo que nos estás comentando el día de hoy, creo que pues, ya tenemos una cuestión de el análisis y el panorama total de este postulado de negocio en marcha y un poquito hablando de el entender qué es lo que me tendría que revelar y decir algunas notas de cuestiones de dentro de mis estados financieros referente a justamente lo que pueda suceder en este año 2020, pero estamos hablando que también son cuestiones de un postulado y que ya lo tenemos en el pasado. No sé, algo que creas que nos haga falta para poder concluir el tema, Mauro. Que nada más comentar algo que me decías sobre efectivamente la información financiera es propiedad de la entidad, ¿no? Entonces, tanto los estados financieros como las notas, pues las tiene que emitir la entidad. Efectivamente, cuando dictamina, pues es una opinión, ¿no? Sobre que se refleja razonablemente bajo los estándares de la NIF o de la IFRS la información de esta entidad para tomar decisiones, ¿no? Eso que decías es correcto. Entonces, porque muchas veces, entiendo por qué lo decían, muchas veces se dice que el que lo tiene que hacer es el auditor, ¿no? Y es el que tiene a veces, cuando llegas a dictaminar, es el que tiene que aplicar las NIFs. No, desde luego apoya, dice que falta, pero efectivamente esto es responsabilidad de la entidad que está presentando información financiera. Si acaso nada más comentar eso que decías. Ok, Mauro. Y también para decirle a las personas que nos están viendo, Mauro es también capacitador, es una persona investigadora de las normas de información financiera y él junto con varios de sus socios tiene una capacitadora que es Mefintax, que también te ayudan y tienen programas en específico, temas que les pueden ayudar a ustedes en cuestión financiera, independientemente de la asesoría financiera que ustedes puedan tener. ¿Correcto, no, Mauro? Así es, Mefintax México, estamos a sus órdenes para lo que consideren. Es capacitación de negocios, entonces también tenemos algunos otros temas, pero así es. Dale. Bueno, pues muchas gracias, Mauro. Yo también nada más ahí les los invito de nueva cuenta que se suscriban al canal de Rodrigo Ramírez Venegas y que le den like a la cuestión de la página de Facebook. También que en la parte de abajo pongan dentro de los comentarios algunos temas que ustedes quisieran que se trataran. Justamente este tema lo habían estado pidiendo y nosotros traemos a gente especialista, gente que es experta, como el caso del día de hoy que nos acompañó Mauro González, que es gran amigo y ahora sí que ya de algunos años que hemos compartido justamente la cuestión de conocimientos y de nueva cuenta, pues muchas gracias, Mauro, por el día de hoy. Fue un placer, muchas gracias, Rodrigo. Sabes que es un gusto platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias.
De acuerdo, bueno, pues de nuevo cuenta, muchas gracias y estamos ahí en contacto. Saludos, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.